El primer día de este año, justo al iniciarse 1994, la imagen y la voz de un hombre impactaron profundamente la opinión de todos los mexicanos. Se trata de un hombre sin rostro, sin apellido, que desde entonces nos bombardea con consignas, declaraciones, comunicados y reflexiones. Todos nos hemos preguntado por los rasgos y por la historia de ese personaje y de sus correligionarios, que irrumpieron violentamente en la paz y en la certidumbre y que al esconder su rostro nos han obligado a ver el rostro de un México marginado, exasperado y resuelto. Aún así, persiste la gran interrogante: ¿quiénes son estos hombres? ¿Qué los mueve? ¿Qué los alienta? Ellos sostienen que su rostro, que su cara no es lo importante, que lo importante es su voz, y que no es una voz personal, sino colectiva, que es la voz del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, máximo órgano de dirección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Acudimos a lo profundo de la selva para encontrarnos con los miembros de ese comité y encontramos otros rostros cubiertos. Fuimos allá con el afán de presentar a esos personajes que tanto han alterado el panorama nacional, las preguntas que todos nos hacemos sobre ellos, sobre sus orígenes, sus demandas y sus motivaciones. Acompáñenos, venga con nosotros a la selva. Vamos a dialogar con el subcomandante Marcos y con los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Nosotros estábamos en la montaña. Nosotros estuvimos 10 años en la selva, pues ahí donde no llegan ni los campesinos tampoco, pues porque pues, es muy peligroso, hay mucha enfermedad, el clima es muy duro, hay que pelearse con la montaña para que te dé de comer, conocerla. Y lo que nosotros hicimos pues fue hablar con la gente, empezar a hacer trabajo político. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional pasa de una etapa a otra a mi manera de ver, muy ordenada, ya viéndolo a la distancia, ¿no? En ese momento pues se nos caía el mundo cada día, ¿no? El Ejército Zapatista nace como un grupo de autodefensa. Quiere decir, hay un grupo armado, muy agresivo, muy prepotente, que es las Guardias Blancas de los Finqueros. En realidad así es como nace, política y militarmente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa es la concepción que lo anima. Dice, bueno, nos quieren matar, nos quieren sacar de nuestra tierra, pues vamos a prepararnos para defenderlo, ¿no? Pero eso aparecía pues en un poblado o en otro poblado, principalmente los más hostigados por las Guardias Blancas, ¿no? Entonces empiezan a hacer contingentes militares o paramilitares
más grandes, ¿no? Pero todavía con la perspectiva de la autodefensa, ¿no? Hasta que el Supremo Gobierno tiene la brillante idea de reformar el artículo 27, y ese es un catalizador muy poderoso en las comunidades, ¿no? Ahora resulta que la reforma del artículo 27 cancela toda posibilidad legal de tierra, que ese era finalmente los que los mantenía en términos militares, político-militares, dentro de la línea de la autodefensa, ¿no? No era necesario atacar para tener tierra, no era necesario invadir violentamente, porque todavía había canales legales, claro, tardados y burocráticos y todo lo que se sabe, pero en su perspectiva de los compañeros, la reforma del artículo 27 cierra esa puerta, entonces viene un proceso de desesperación política muy grande. Las posibilidades de una participación política legal, abierta, pues, tenía muchos peros, pues, en este caso, ¿no? Antes de 88. Los compañeros habían estado marcados por el 88. Esos son los dos detonantes, pero a mí se me hace que el que radicaliza más el movimiento es la reforma del artículo 27, definitivamente. O sea, esa es la última puerta que le cerraban a los compañeros, o sea, a los indígenas, porque en realidad la mayoría son indígenas, de cualquier vía legal o pacífica de sobrevivir. No estoy hablando de mejorar su nivel de vida o lo que sea. Y ahí fue nosotros llegamos a aprender. Ellos nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a cazar, nos enseñaron a vivir de la montaña, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a estudiar, a leer libros militares. No tenemos, desgraciadamente, ningún asesor militar. Y todo lo que hicimos a partir del 1 de enero, no lo vas a creer, pero lo aprendimos en los libros de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Pentágono y del Ejército Norteamericano. De los que sabíamos algo de inglés, pues estudiábamos los manuales y empezamos a probar, te digo, vamos a probar cómo nos ponemos firmes así, y luego a marchar. Nos sirvió mucho un manualito de un general francés, no recuerdo ahora el nombre, de la Segunda Guerra Mundial. No, en realidad son los compañeros, los campesinos indígenas que dicen, vénganse, pero ellos mismos ponen sus cuadros, ¿no? Pero ya cuadros políticos muy avanzados, ¿no? No, desde antes, pues, buscándole caminos, pues, a la situación de obreros, de campesinos, de intelectuales, de estudiantes. Encontramos, pues, a algunos sectores campesinos indígenas de aquí, del sureste. Entonces ellos fueron los que dijeron, bueno, hay que meterse aquí, con un grupo guerrillero que era mayoritariamente indígena. O sea, es que era imposible. La selva lacandona para un ladino es lo peor que te puede pasar, ¿no? Peor que un programa de 24 horas. Llevaban pagando una cuota de sangre muy, muy alta. Y la muerte en las comunidades indígenas chiapanecas es algo tan cotidiano que a nadie le duele. Los familiares hacen una cuenta de qué es más caro, comprarle la medicina o hacer el cajón de muerto, pero con una frialdad que te deja helado, pues. Los compañeros nos dicen, con ustedes o sin ustedes. No podemos seguir así, entonces nos tenemos que alzar en armas, alguien nos tiene que oír. La guerra, esta guerra en concreto, en general todas las guerras no se va a definir en términos militares, no va a ser ni que tengamos nosotros mejores armas o más amunicionamiento que ellos, o que ellos tengan tanques y nosotros no, o ellos aviones y nosotros no, sino en la política que anima a uno y a otro, ¿no? Quiere decir que nosotros no salimos a la guerra el 1 de enero para matar o para que nos maten. Nosotros salimos a la guerra el 1 de enero para hacernos escuchar. Pero nuestra tutoría militar, si se puede decir así, viene de Villa, principalmente, Francisco Villa, de Emiliano Zapata, y de lo que no debía hacerse de las guerrillas de los 70, ¿no? En el caso de las armas, son 3 fuentes principales de aprovisionamiento. Fueron 3 fuentes, porque ahora ya es muy difícil. Una, acopio hormiga,
de comprar en un lado, en otro, sobre todo las armas que les parecen más modernas a algunos reporteros que realmente no saben de armas, que las ven así impresionantes y dicen, no, pues son armas ultramodernas, dicen. Una fuente importante es la de la policía mexicana y el ejército. O sea, la policía antinarcóticos. No creo sorprender a nadie diciéndole que hay corrupción en el Estado mexicano. Y la tercera fuente principal es esta que les platicaba de las guardias blancas de los finqueros, ¿no? Y tienen armamento bueno, moderno, bien parqueado. Los últimos que les estaban llegando a finales de 1993 eran ametralladoras UCI, ametralladoras. Y la cuarta, que es armamento muy antiguo, chimbas, o sea, escopetas de taco. Chimbas les dicen ellos, rifles 22 de un tiro, así cosas más rudimentarias, pues. Entonces nosotros de ahí venimos, de que algo había que hacer. Pensamos, por supuesto, en la lucha armada, pero no como único camino, quiero decir, no como la única posibilidad aglutinadora de todas, sino como parte de algo más amplio que había que preparar, asimilar, madurar. Tuvimos que empezar solos desde el principio y hasta el día 3 de enero nos seguíamos solos, sin que nadie nos enseñara, porque te digo, que alguien llegara de México a algún lado y dijera, yo voy a hacer guerrilla, ayúdenme. No, pues estabas clamando en el desierto, ¿no? Parece que, según supe, porque en la montaña no se saben muchas cosas, se puso muy de moda que todo el mundo había estado en 68. No, yo no. Yo estaba chavito, pues, pero todo lo que vino después, sí, principalmente los fraudes electorales. Pues no, que tengo 25 años. Esa media afiliación no le sirve a nadie, parece. Que dice Krause, bueno, es que no puede ser que agotaron las vías políticas, porque si tiene 25 años el subcomandante Marcos, entonces tenía 6 cuando agotó las... Entramos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere decir, los compañeros me enseñaban lo que saben de la montaña y yo lo que sabía que iba aprendiendo en términos militares. Y así fue como empecé a agarrar grado, pues yo empecé subteniente, teniente, capitán primero, capitán segundo, subcomandante. Me pusieron el examen de prensa y me reprobaron y quedé eternamente como subcomandante. Marcos es, como dice no sé quién, es un pasamontañas con la nariz pronunciada. En su primer comunicado, emitido en San Cristóbal Las Casas el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo campesino armado de manera dispareja, le declara la guerra al ejército y al Estado mexicanos. En esos primeros momentos algunos pensaron que la aniquilación militar de este grupo sería cuestión de unas horas, a lo sumo de unos cuantos días. Pero han transcurrido casi 40 días desde entonces y los efectivos del EZLN permanecen prácticamente intactos en sus posiciones de la selva lacandona. Se ha hecho evidente ya en este lapso que la guerra es para este grupo una forma singular de hacer política, de hacer oír su voz, de hacer que sus demandas trasciendan a la nación. Se ha hecho también muy claro que detrás de su concepción integral, de su concepción político-militar, hay un largo trabajo clandestino realizado en la selva y en los altos. En esta entrevista concedida en exclusiva a Multivisión y a La Jornada, ellos mismos nos cuentan esa historia hasta ahora desconocida. Nosotros fingimos un ataque. No sé quién estaba al mando de Rancho Nuevo ese día, o si había mando o no, pero el que haya estado se hizo bien, se defendió bien, pues.
Nosotros fingimos atacarlo por el flanco derecho. Por eso dejé yo en la pared. Nos vamos a Rancho Nuevo, para que ellos pensaran y luego voltearlos y caerlos por el otro lado. Pero lo que hace el mando ahí es que se defiende en periferia. O sea, se cubre todos los lados. Entonces, cuando nosotros mandamos una patrulla a chocar con Rancho Nuevo, se da el choque, hay muertos nuestros, hay muertos de ellos, y nosotros hacemos lo que todo ejército perfectamente entrenado, disciplinado, alimentado y bien armado hace en esos momentos, que es correr. Bueno, la toma de San Cristóbal, la de Margaritas, la de Altamirano y de Ocosingo fue la misma, pero teníamos planeado hasta qué calle y en qué casa, a qué hora, y salió. No sé cómo, pero salió. Exactamente, las fuerzas llegaron y tenían que llegar en tal lugar, a tal hora. Lo más valioso para nosotros es poder haber brincado rápidamente, de tener que convencer a la gente que no éramos narcotraficantes, a que reconozcan que somos guerrilleros o soldados por causas políticas, pues para ponerlo más amplio, ¿no? Si todo eso lo pudimos lograr gracias a un 1 de enero, brincar de pronto a que nadie se pusiera a cuestionar las causas, sino empezaran a discutir el camino. Todas las guerrillas anteriores tuvieron que empezar por primero convencer a la sociedad de que sus causas eran justas. Y nosotros inmediatamente obtuvimos consenso sobre eso. O sea, ahorita estamos en términos militares dentro de nuestro terreno en una situación defensiva, en un dispositivo defensivo que es el que de por sí ya teníamos planeado desde hace mucho tiempo. Eso no tiene problemas para nosotros, ¿no? El ataque ese es el que fue un dolor de cabeza, ¿no? Porque todo lo que es ventaja en la defensa es desventaja en el ataque. Por ejemplo, me refiero a dispersión de fuerza, ¿no? Pero para la ofensiva tú tienes que juntar toda esa fuerza y llevarla a un lugar que no es su terreno y hacerla pelear ahí, ¿no? Ponerla a pelear ahí. Esa fue la gran dificultad de la ofensiva de enero, ¿no? Cómo poder resolver esa movilización, ese agrupamiento, esa concentración de fuerzas sin ser detectado por el enemigo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos mover miles de gentes desde la selva a una ciudad que está a 12 kilómetros del cuartel militar más grande que hay en el sureste, que es el de Rancho Nuevo? Con silencio y con apoyo, pues, porque hay que mover a la gente, hay que alimentarla, esconderla, pero la mayoría callando. La mayoría callando, pues, o sea, la mayoría podía no ser zapatista, pero decía, pues esto va en contra del que me está molestando, está bien, no voy a decirle al que me está molestando, al revés, ojalá se pasen y que les vaya bien, así nos decían. Yo inicialmente había pensado hacerlo el 28 de diciembre. Yo dije, no, pues cuando los federales hablen o cualquiera hable y dice, se está moviendo gente, pues nadie va a creer, pues es el Día de los Inocentes, decía yo, y el 29 caerles, ¿no? Pero dije, no, ¿y qué tal si pasa igual con los periodistas? Que los periodistas empiecen a decir, hay guerra en Chiapas. Y me dicen, no, es una broma. Entonces ahí fue donde se canceló el 28 de diciembre. Y quedó definitivamente el día 31, ¿no? Ese fue. Cruda. Sí, la cruda. No, todavía estaban alegres, ¿no? Y nosotros probamos varias fechas. Pero teníamos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, teníamos que tomar en cuenta de que tenía que ser algo que dejara claro que no era narcoguerrilla. Tenía que ser algo sobre las ciudades, no podía ser algo en el campo que finalmente dijera, no, pues allá quedó en la selva, como hicieron cuando la Sierra de la Corralché, ¿no? Probamos varias fechas, estaba el otro problema de la población civil. Nosotros atacamos las ciudades, ¿qué va a pasar con la población civil? Y sobre el guerrillero, más que la causa, pesa la población civil. Entonces, cuando el Comité Clandestino Revolucionario Indígena toma la decisión de alzarse en armas, no hay en el calendario nada que coincida, no hay tratado de libre comercio tan definido. Pues se está discutiendo, pero no están diciendo, no, pues se va a votar tal año. Al revés, se estaba discutiendo de que a lo mejor lo rechazaban. Estaba lo de las elecciones, pues todavía estaba muy diluido. Se hablaba de 6 o 7 precandidatos del PRI. Los demás partidos no habían tomado en cuenta, pues, el proceso electoral todavía. Estoy hablando de enero de 1993, ¿no?
Y los compañeros ya plantean, los más radicales, que sea la siguiente semana que se tome el acuerdo, sea en la primera semana de febrero. Otros dicen, no, pues esperémonos a más. Entonces, a partir de entonces, los compañeros empiezan a tomar en cuenta aspectos logísticos para el alzamiento, no políticos. Es decir, por ejemplo, ¿cuándo pueden conseguir más reserva de alimentos? Pensando desde un principio en una guerra larga, en que nos cercan, que nos avientan contra las montañas. Entonces tiene que coincidir después de la cosecha, cuando se puede juntar dinero, todo eso. En esa decisión de alzarse en armas no se toma en cuenta la verdad, la política nacional. No es tan importante pues para los compañeros. Es hasta tal grado es la desesperación de que ya no queremos aguantar más, de que no importa si hay condiciones internacionales o nacionales. Entonces a mí me avientan la papa caliente y me dicen, órale, tú tienes que obedecer, tienes que buscar cuándo conviene más, cuándo nos puede ir mejor o no nos puede ir tan mal, ¿no? ¿Qué pasó en Ocosingo? ¿Los envolvieron? Porque ocupan San Cristóbal y se retiran sin disparar. Y en Ocosingo, que era un amago, que era una batalla anunciada, ¿qué pasa? ¿Quedan envueltos? Fíjate, nosotros atacamos San Cristóbal y nos retiramos para atacar Rancho Nuevo. O sea, en este caso un ejército hambriento de armas y de balas tiene que ir a donde están las armas y las balas, ¿no? Nosotros teníamos el plan de que cada cabecera municipal tenía que irse desalojando sin choque. Entonces, pero nosotros estamos pensando en Rancho Nuevo. Yo te voy a hablar sinceramente. Rancho Nuevo está fijo, porque lo acabamos de chocar. Lo amarraron a la fuerza, ¿no? Sí, ese era el plan, pues, de por sí. Para poder permitir una retirada ordenada, política, decíamos nosotros, de Ocosingo, Altamirano y Margaritas, Chamoy, los Chuqui, Huistán. Que nadie habla que también tomamos nosotros cabeceras. Pero el ejército manda una fuerza por Palenque, cuando no le esperábamos, por errores tácticos, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando se da el repliegue, o sea, entra el ejército y choca con nuestra barrera de contención y les pasa a ellos, aunque no lo diga Godínez, lo que nos pasó a nosotros en Rancho Nuevo. Los desbaratamos y los dispersamos, ¿no? Hablamos con 5 soldados que se desertaron del combate de Ocosingo, que dicen que el primer ataque les desbarataron de su compañía, de ese que habla, a 80 gentes les tumbaron. Pero es una fuerza muy grande la que toma Ocosingo, se empieza a replegar en etapas y aparece en el problema de los civiles, ¿no? Los que estuvieron en San Cristóbal se dieron cuenta de eso, ¿no? Los civiles se mezclan con la tropa nuestra, entre simpatía, curiosidad y lo que sea. Pasa lo mismo en Ocosingo y entonces los agarran en el mercado. Entonces nuestra tropa estaba posicionada, ¿no? Pero no puede dejar a los civiles ahí. Entonces el ejército se tiende pues sus aparatos y todo eso. Mientras nuestros francotiradores les causaban bajas, pero para poder sacar a los civiles nuestros combatientes empiezan a hacer fuego para proteger la salida. Entonces ahí es donde el enemigo ubica a los que teníamos y nos empieza a morterear. ¿Por qué hicieron eso nuestros combatientes? Después de tirar desde una posición fija, que es el suicidio para un francotirador. Tú que sabes eso, ¿no? Y ya cuando hablé yo con los compañeros que participaron ahí, es que dices que tenía que sacar a los civiles, pues. Porque es así como un combatiente saca un civil, él lo protege con fuego. Entonces ahí es donde tenían que mantener trenes largos de tiro y entregaban la posición. Entonces, al principio nosotros pensamos que habíamos tenido 150 bajas, muertos. Y luego empezaron a aparecer un grupito por un lado y otro. Porque esa fuerza que atacó Ocosingo se conoce, esa sierra de memoria. Entonces se podía pelear por cualquier lado. Que fue lo que hizo. Empezó a aparecer por un lado y por otro y finalmente esos son los que faltan. 40 en total contando los muertos. En el peor de los casos te digo, sí, o tal vez están detenidos o tal vez están muertos. Pues la tropa hizo lo que tenía que hacer, que era morirse por la población civil. Te digo que es donde ahí no podía optar. Un guerrillero no puede optar. Si lo van a matar por ayudar a un civil, lo va a hacer. Eso no lo puede entender Godínez. Yo entiendo que no lo entienda, pues, pero esa es la verdad. Y eso es lo que llevó a nuestras tropas a esa ratonera del mercado de Ocosingo. ¿Y los fusilitos de palo no son suicidios? No, los fusilitos de palo son para el que entiende pues más o menos la cuestión militar.
Cuando un combatiente no tiene arma, tiene que aprender a moverse como si tuviera un arma, ¿no? No es lo mismo moverse así, sin nada en las manos, que con algo en las manos, ¿no? Entonces, parte de la formación de un combatiente cuando no hay armas es que tiene que traer algo en las manos para que aprenda a moverse, a tenderse, a maniobrar, ¿no? Ahora, el cuento ese de que nosotros llevábamos adelante a los inditos con armas de palo y los extranjeros profesionales de la violencia íbamos atrás con armamento ultramoderno, en realidad fue al revés, eso es completamente mentira, ¿no? No podemos inventar eso, pues, de que nuestros muertos están vivos, y para nosotros la muerte, te digo, es algo tan natural. Vaya, en este sentido, morir en esta situación es un orgullo, pues. No es algo que nosotros digamos, vamos a ocultar que morimos, ¿no? Para los compañeros, recordar un compañero muerto o un compañero morir en estas circunstancias es un honor, ¿no? Y reclamaría, pues, que reconociéramos que cayó en combate. Pero eso es yo, ¿para qué les voy a echar mentiras? No tenemos más bajas, pues, no tengo por qué decir que ténganos lástima, tuvimos muchas bajas. No, nuestra fuerza militar está intacta. Nuestro parqueo no se ha disminuido significativamente porque las tomas fueron prácticamente limpias, la mayoría de ellas. O sea, nuestras dotaciones de parque están completas. Recuperamos armas, aunque dicen por ahí que ya las recuperaron, no es cierto. Nosotros entramos, les quitamos a la policía y las tenemos nosotros. Más armas, tenemos más parque como salimos y tenemos más gente y tenemos más apoyo que cuando salimos. ¿Dónde está el suicidio?, pregunto yo. Ese es Marcos hasta ahora, ¿no? Cuando Marcos se quita el pasamontañas, pues va a ser un fraude, porque va a decir, pues no, que bien guapo y que robó. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció en Chiapas con demandas regionales y nacionales. Tras de una semana de enfrentamientos entre sus combatientes y los efectivos del ejército mexicano, el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa del diálogo y envió a la región al comisionado Manuel Camacho Solís para que buscara contactos con los rebeldes y con organizaciones pacíficas de Chiapas. En forma paralela, el gobierno ha emprendido un vasto programa para satisfacer demandas sociales en ese estado. El diálogo entre el comisionado gubernamental y la dirigencia del EZLN parece estar cercano, pero de allí a una negociación todavía falta mucho camino por recorrer. ¿Qué piensan de esto los líderes anónimos del EZLN? ¿Qué piensan estos hombres que han decidido optar por el camino de las armas sobre la posibilidad de alcanzar sus demandas en la mesa? ¿Tienen confianza en las promesas gubernamentales? ¿Creen que sus demandas podrán ser satisfechas por medio del diálogo? ¿Creen que la paz podrá alcanzarse así? ¿En qué tiempos? ¿Con qué forma? Fuimos al corazón de la selva lacandona a ejercer nuestro derecho a preguntar. Ejerza usted su derecho a enterarse y venga con nosotros a recoger las respuestas de la Comandancia General del Ejército Zapatista. Cualquiera de ellos. Este es David, Ramona, Isaac, Felipe, Moisés y Javier. Hemos oído en la radio, en la televisión, hasta en los periódicos que la lucha que ha empezado no es de los indígenas. Otros dicen que estamos manipulados, que estamos exigidos, hasta dicen eso. Pero nosotros decimos que no es cierto, pues, porque nosotros conocemos bien nuestra lucha. Y nosotros nos conocemos, pues, así entre todos, pues.
totalmente indígenas. Hasta algunos dicen que somos centroamericanos. Nosotros rechazamos totalmente eso, porque no somos centroamericanos, pues, y no somos guatemaltecos, no somos de otros países. Somos indígenas y campesinos, pobres, que hemos vivido desde siempre, pues. Las razones, todo mundo lo sabe. El hambre, la miseria, la falta de todos los servicios en todas las comunidades, pues esas son las causas principales de nuestro levantamiento armado. Y aquí en Chiapas y en todo México, pues realmente pues no se puede hablar de democracia, pues. Y ya ni digamos de justicias, porque tantas injusticias que se cometen, sobre todo pues en contra de la gente indígena. ¿Van a ir a hablar con Camacho? Pues no hemos pensado ir a hablar con Camacho, aunque él ha pensado del diálogo, de encontrarnos, pero mientras no vemos claras las cosas, pues nosotros seguiremos pues con nuestra posición, con nuestro trabajo, con nuestra lucha. Nosotros pues todavía nos estamos pensando, porque todavía vamos a ver, aunque dice Camacho que se encarga de buscar la solución, pero nosotros estamos escuchando en la noticia. En un principio Camacho hablaba cierta las cosas, pero ahorita ya se ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya hace unos días que se calmó las cosas, pero nosotros no hemos pensado que vamos a dejar la lucha. Al principio como que hablaba diferente, pero últimamente ya cambió de tono pues su expresión y como que tal vez porque ya no oyen pues los fusiles zapatistas, entonces va a decir, no, ahora sí ya se calmaron, ya se cansaron, o ya se asustaron. Tal vez piensa eso, o no sabemos realmente cuáles serán las razones del cambio de su expresión. ¿Usted tiene confianza en el diálogo? Pues, por lo pronto, pues no hemos pensado. ¿Están dispuestos a entregar las armas? Ahorita no. Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, nos vamos a comprometer a entregar las armas. Definitivamente el hecho de que se elimine de la agenda lo que es referente a la política nacional, nos están diciendo, ¿nos arreglamos aquí o no nos arreglamos? Pero el hecho de eliminar eso y esa cuestión absurda, que no sé si se le ocurrió a Monsieur Córdoba, de fuerza política en formación, si hay una aberración jurídica es esa que están diciendo. Los compañeros son más duros todavía porque dicen, es que seguimos siendo niños chiquitos, más que ahora no nos van a decir niños chiquitos, sino van a decir adultos en formación, pero nos van a seguir tratando como... ¿Y aún así se van a sentar a platicar? Nosotros pensamos que en esa situación le debemos una respuesta no al gobierno ni a Camacho, sino a la sociedad civil. Nosotros vemos con mucho escepticismo que haya resultados concretos por esta actitud del gobierno federal, te digo, de reducir todo a un ámbito que todos saben que fue rebasado el 1 de enero, el ámbito estatal, ¿no? Nosotros el mensaje que queremos mandar a la sociedad civil es ese, de que hay un movimiento más grande que va más allá de lo armado y que cada quien tiene que hacer como agrupación política o como individuo pues en el terreno que se mueve, tiene que hacer algo por la transformación de este país en algo más justo, pues más justo para todos, no nada más para un sector como el que representa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos lo entienden, yo pienso que los que menos lo entienden son los partidos políticos.
nosotros pensamos de que llegó el momento de hablarle a la sociedad civil, cara a cara, que nuestros dirigentes le hablen pues directamente a la sociedad civil. Como quiera te digo, en todos los compañeros del comité y en nosotros está el fantasma de Chinameca y de la imagen de Carranza detrás del perdón que ofreció Salinas de Gortari cuando la ley de amnistía, ¿no? Pero ya están definidos los pliegos que se van a presentar, los pliegos petitorios, que prácticamente retoman lo de la declaración de la Selva Lacandona y lo de los comunicados que se han emitido. No hay cambio pues en ese sentido. Que ahora digamos, bueno, antes decíamos que renuncie Salinas, ahora decimos que no, que siga otros 6 años, no. No hay cambio en eso, ¿no? En todo caso ya se concretizan otras demandas más particulares o que antes aparecían más generales. Te propongo un juego rápido. Asociar ideas. Si yo te digo futuro. Me vas a graduar de comandante, sí. Si yo te digo futuro. Para el país es triunfo, pues. Para el ejército zapatista es o crece, o se hace más amplio en un movimiento no solo armado, o va a quedar aislado. Ese es el futuro, pues, para nosotros. Dignidad. Es para nosotros va a ser, dependiendo de la actitud, no del gobierno, sino de la sociedad civil, va a ser muerte o paz. Guerra. Va a ser ahorita en lo inmediato, en el futuro inmediato, política. No va a ser pues cuestiones militares, sino sobre todo política. Amor. Para nosotros es, pues no sé tú de qué generación seas, pero nosotros nos enseñaron o nos educaron con algo que se llamaba amor para la patria y así crecimos, ¿no? Nosotros decimos amor a la patria, pues decimos muchas cosas, ¿no? Para nosotros es esa, y eso es lo que pusimos encima de todo. Hay una anécdota de cuando estaban votando la guerra, porque el otro escándalo es que esta guerra la votaron democráticamente, no fue decisión ni siquiera del comité, sino que los comités pasaron a preguntar a cada hombre y cada mujer y cada niño si era tiempo de empezar la guerra o no. Y hicieron actas y firmas, esas deben estar por ahí o ya las quemaron, no sé dónde habrán quedado esas actas de centenares pues de comunidades, ¿no? Entonces una de ellas decía, argumentaban los indígenas que estaban ahí reunidos, dice, porque nosotros lo que no estamos de acuerdo es que nuestro país se venda al extranjero, porque como quiera morir de hambre pasa, dice, pero lo que no pasa es que en este país mande otro que no sea un mexicano. Por lo tanto tenemos que empezar a pelear y vienen firmas y firmas y firmas y firmas, ¿no? Claro, en la concepción de algunos intelectuales esta conciencia de patria o nacional no es posible en un indígena, ¿no? Pero es que no conocen a estos indígenas, ¿no? Indígena. Ahorita es el máximo ejemplar de lo que debe ser un mexicano digno y honesto, ¿no? No solo en Chiapas, pues, sino en todo el país, ¿no? Ellos son ahorita lo que son la vanguardia de este país. Sin querer decir eso implicación política, ¿no? La vanguardia humana, pues, en ese sentido. Todo lo que han dado y lo que están dispuestos a dar, sabiendo que no van a cosechar nada, ¿no? Porque a eso no les pueden ofrecer embajadas. Pues son analfabetos, demócratas. No, pues si te calmas te doy una embajada en tal lado, ¿no? No les pueden dar nada, pues, más que plomo en todo caso, ¿no? Y como quiera están haciendo lo que están haciendo y con esa dignidad y esa democracia dentro de lo absurdo que es lo militar en una guerra,
Es una lección que este país tiene que aprender si quiere seguir siendo país. Pues. Muerte. Para nosotros es vida, pues, definitivamente. ¿No? En esa lógica, te digo, tan absurda de una muerte cotidiana que se hizo tan normal, morir en esta situación es vivir, pues, es una alegría, es contento cuando los compañeros y recordaban ayer que cumplimos, hoy es día primero, un mes de empezada la guerra. Para recordar a los compañeros que murieron, hicieron fiesta y baile, cantaron. ¿No? Decían es que su muerte la vemos con alegría, porque es vida para otros, dicen, pues así, en ese lenguaje tan críptico, pero tan rico al mismo tiempo que tienen ellos. Victoria. Victoria. A veces tan lejos. Como yo creo que le va a tocar a otros, nosotros lo pensamos así. Nosotros pensamos victoria, pensamos en que se le va a tocar cosechar a otro ese fruto. ¿No? Ahorita para nosotros victoria quiere decir sacrificio y a otro le va a tocar realmente recibir esa B chica. Marcos es, como dice no sé quién, es un pasamontañas con la nariz pronunciada. Nosotros no queremos que sea en la selva porque si Camacho entra aquí y le pasa algo, o sea, le hacen algo, va a decir que es por culpa nuestra. ¿No? En el Distrito Federal, si quieren aniquilarnos por asfixia, pues sí pueden llevarnos ahí, pues no sean cabrones, pues ¿por qué nos hacen eso? Pues, van a matar con el smog, lo que no pudo hacer los Roques de Godínez lo va a hacer el smog de México. Nosotros decimos, no puede haber un cambio democrático vigilado por un gobierno ilegítimo, ¿no? O antidemocrático, si a ustedes no les gusta usar el término, porque luego me regañó la otra reportera que porque decía ilegítimo, antidemocrático. Y esto se viene a demostrar con esta declaración absurda de, después de que los 8 partidos políticos dicen, ahora sí, democracia, el otro diga, no se hagan bolas, el bueno es ¿qué garantías de respeto a ese documento puede haber? ¿O qué esperanza puede haber? Nosotros insistimos, ¿no? Ese se tiene que salir, tiene que entrar otro que diga, ahora sí, peléense sin armas y a ver quién gana. Pero le están diciendo, córtate la cabeza para que platiquemos. O busca otra salida. Si hubiera una reforma en el proceso electoral que permitiera que no fuera el gobierno federal el que sanciona las elecciones, es como si se cortara la cabeza, porque finalmente es lo que está pasando. ¿No? Esta coincidencia con otros sectores tendría que ser en algo más grande que el Ejército Zapatista, del que el Ejército Zapatista fuera parte. ¿No? Si nosotros decimos pues un movimiento nacional revolucionario, si es partido o no es partido, o es tipo frente, no lo sabría, pero ese punto de coincidencia tiene que ir sobre algo más grande que nosotros, que es lo que nosotros decimos. Si alguien alza esa bandera, nosotros vamos con esa bandera también, nuestra bandera. Camacho. Aunque Camacho fuera el aglutinador de... Ese es un 4 que me estás poniendo muy interesante. Pues eso le tocaría responderlo a él. O sea, si él estaría dispuesto a hacer eso, a la sociedad civil si lo apoya y al comité a analizar
cómo vería este cambio, ¿no? O sea, le saqué la vuelta, si me entendiste. Bueno, si no renuncia el presidente de la República, entonces tiene que haber una reforma electoral que diga, bueno, ya no es el gobierno federal, que ya se vio que está a favor de un partido, sino ahora es otra instancia la que sanciona, ¿sí? Que es un principio que el secretario de Gobernación sea, cuando menos de declaración, sin partido, pero en realidad todo el colegio electoral, todo el que dice este ganó, este perdió, debía ser independiente del gobierno federal. Tan es así que el gobierno federal no puede hacerlo, es que ya se definió su máximo jefe por un candidato. No se hagan bolas, pues, periodistas, está claro que el gobierno federal está por un lado y no va a haber elecciones democráticas a menos que haya un cambio en otro sentido en la ley electoral, que ahora diga, bueno, ahora este grupo de gente sin partido o reconocido prestigio son los que van a ver si es cierto que ganó tal o que perdió tal, ¿no? Sin tantos pues recovecos como le usan esa palabra, ¿no? Tendrá que ser resultado de la sociedad civil, nosotros lo dejamos claro, ¿no? Ese espacio democrático ni siquiera va a salir de nuestros fusiles, porque finalmente nuestros fusiles están en Chiapas. O sea que se va a hablar, pero se va a hablar con las armas en la mano, con la posibilidad de seguir la guerra. Ah, definitivamente, pues los compañeros han sido claros en eso, ¿no? En el primer punto de negociación no puede estar la entrega de las armas ni el supuesto proceso de pacificación. En el primer punto de negociación están nuestras condiciones de vida, y luego nuestras condiciones sociales y luego las políticas. Pues no podemos entregar las armas. Esas son nuestra defensa, como el día 1 de enero fue nuestra forma de hacernos oír, ahora son nuestra forma de sobrevivir y de que no nos aniquilen, ¿no? No tenemos el culto a las armas, sino a lo que ellas representan en uno u otro momento político del país, ¿no? Nosotros pensamos que ahorita las armas son nuestra garantía de sobrevivencia y la garantía de que estamos dispuestos a defender nuestra dignidad, ¿no? Hay un movimiento más grande que va más allá de lo armado y que cada quien tiene que hacer como agrupación política o como individuo, pues, en el terreno que se mueve, tiene que hacer algo por la transformación de este país en algo más justo, pues. Si el sistema no se reforma profundamente, no se revoluciona, nosotros pues decimos que es un movimiento revolucionario, para las elecciones, existan o no existan los zapatistas, los aniquilen o no los aniquilen, se va a levantar, y entonces no va a ser así de que si los indígenas en un lado, en otro, o que solo los guerrilleros, sino que va a haber muchas formas de lucha, y ahí sí los partidos políticos se van a ver rebasados como se vieron rebasados aquí. Hay consenso en el gobierno, en ustedes y en la sociedad civil, que hay que demostrarle a todo el mundo que la vía militar no tiene ninguna opción. ¿Por qué? No sé, eso es lo que tienes que contestar. ¿Por qué no apuntas la cámara para allá y les preguntas a ellos o a otros? No sé por qué, pero nosotros demostramos en la ofensiva de enero que es posible son posibles acciones militares de envergadura si se reúnen una serie de condiciones. Y que esa sapiencia militar no tiene por qué buscarse en las guerrillas tradicionales o centroamericanas, sino en la misma historia de nuestro país, ¿no? Nosotros estamos viviendo de prestado, pero yo tengo que ser sincero con la gente y decirle, pues esta vez que les escribo a lo mejor es la última. Esa es la verdad, no es cáncer ni sida, es que nos quieren matar. O nos matan los federales a balazos o nos matan los periodistas, porque tenemos que caminar de un lado para no verlos y ahora tenemos que caminar días y días para verlos como ahora ustedes. No hubo ningún apoyo, ni siquiera beneplácito o aprobación entendida, sobreentendida, sugerida, lo que sea, de nadie, absolutamente nadie de la iglesia, ¿no? Al contrario, algunos pues que se daban cuenta de que podía estarse preparando algo, insistían mucho en que era una locura. Pero que era algo así absurdo, que había que probar otros caminos y todo eso. Estas son las voces y las imágenes de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Concluimos así
estos 2 programas consecutivos sobre el conflicto chapaneco, con muchas interrogantes sobre el futuro y muchas respuestas esperamos acerca de lo ocurrido en Chiapas y en el país en el pasado inmediato. La historia seguirá desarrollándose y todos debemos participar en ella. Usted exigiendo información clara, oportuna y verídica, nosotros tratando de proporcionársela, recogiendo las preguntas que se hacen millones de mexicanos en torno al conflicto y las respuestas que nos entreguen los directamente involucrados. La paz requiere de palabras, de muchas palabras, de reflexión, de crítica, de adhesión y de duda. Tenemos que tender puentes entre las palabras de los adversarios para que la guerra fructifique en diálogo, en reconciliación y en armonía. Y usted y nosotros, testigos de la historia, debemos poner nuestra parte. Buenas noches.